os voy a intentar contar rápidamente un poco lo que es nuestra asociación y qué consiste. Nuestra asociación se origina sobre el año 2012 por la preocupación que tenemos a raíz de la crisis económica, porque vemos que está suponiendo peores condiciones de vida para sectores importantes de la población y además una repercusión en la situación de salud. Empieza a haber en ese año ya informes de otros países y del nuestro en el que se habla de un repunte de determinadas enfermedades, y eso nos preocupa a una serie de personas, tanto del mundo sanitario como de otros ámbitos, ¿no? De modo que en 2012, a raíz del decreto ley por el que se cambia el carácter universal de la sanidad y se crea la exclusión de determinadas personas del Sistema Nacional de Salud, pues es ya el detonante para que nosotros ponernos en marcha. Además, en ese momento sabemos no solo que hay recortes, sino que hay iniciativas cada vez más claras de privatización, y conocemos lo que está empezando a ocurrir en el Hospital Universitario de Burgos, que ya se ha puesto en marcha y que ya empezamos a ver pues lo que muchos sospechábamos, pero que se nos decía que éramos unos iluminados y demás, ¿no? De forma que formamos la asociación, la presentamos al resto de la ciudad y trabajamos en estas tres líneas que veis ahí. Por un lado, saber lo que está ocurriendo, saber qué está ocurriendo con la sanidad, qué está ocurriendo en las áreas rurales, qué está ocurriendo en la atención primaria, qué está ocurriendo con los recortes, pero también saber fundamentalmente qué está ocurriendo con el modelo de concesión del Hospital de Burgos. Por otro lado, trasladar eso que vamos sabiendo, que en los inicios fue muy difícil porque la documentación oficial estaba pues muy escondida, y trasladando eso a la ciudadanía. Y por otro lado, empezar a promover iniciativas para la recuperación del hospital a un modelo 100% público. Sabéis que en muchos barrios hicimos charlas informativas, hicimos charlas a nivel también de toda la ciudad, y empezamos también a movilizar a la ciudadanía. Para eso lo que hicimos fue formar una plataforma de colectivos al estilo de lo que se está haciendo hoy aquí, pero no algo informativo, sino algo operativo, en el que desde nuestra asociación se promovió una plataforma de colectivos ciudadanos, de pacientes y sindicales, y además promovimos la coordinación a nivel de una plataforma regional. Con todo esto se iniciaron movilizaciones que sabéis que han sido pues muy importantes, muy masivas y con mucha concienciación por parte de la población de Burgos. El reto que tenemos es eso, también intentar trasladarlo al resto de provincias, porque el problema del Hospital de Burgos no es un problema local nuestro, sino que es un problema de toda la comunidad. Lo que hemos hecho ha sido, además de movilizar a la población, y empezar a hacer actividades o acciones para promover la recuperación, que no solo dependen de que nos movilicemos y protestemos, sino de que presentemos pues alternativas realistas que demuestren que esto se puede hacer. Por eso promovimos acciones con los partidos políticos, promovimos el conocimiento de otras experiencias como el Hospital del Sur de París, en el que se ha recuperado un modelo muy similar al nuestro, como sabéis, y promovimos el que se hiciera por los partidos que aspiraban que optaban a las elecciones autonómicas, pues un compromiso de intentar la recuperación del hospital. De manera que se ha conseguido no solo ya una concienciación y una movilización a nivel ciudadano, sino que en la esfera política, que es donde se toman las decisiones, se haya puesto en marcha una comisión de investigación. Ahí es donde nos llegamos ahora. Estamos pudiendo colaborar de forma muy fluida con los procuradores de los grupos de la oposición, no así con los dos procuradores del Partido Popular, que tienen la llave de las decisiones de la comisión porque funcionan de forma ponderada, pero sí que estamos pues con una cierta esperanza de que de ahí pueda obtenerse más información por un lado y llegar a algunas conclusiones que puedan facilitar la recuperación del hospital. Desde luego no una recuperación a cualquier precio, desde luego no un regalo a los que se montaron en este modelo, y eso sí que lo tenemos muy claro. Dentro de eso, y con las cosas que ya sabíamos hasta entonces, hemos publicado un informe que lo tenéis disponible en nuestra página web, tanto en la página web como en Facebook, Sanidad Pública Sí, y ahí podéis ver un poco pues cómo es el modelo, cómo está funcionando, las distorsiones que tiene y los enormes costes y el porqué de esos sobrecostes. Esto recientemente lo hemos presentado también en la Sala Polisón, pero bueno, yendo muy rápido porque yo creo que casi todos ya lo conocéis,
lo que tenemos aquí es un contrato que de alguna forma, aunque teóricamente no debería ser así, de facto blinda los beneficios de la parte empresarial. Es un contrato en el que no estás pagando por la obra, sino que el medio de pago que tienes es por unos servicios, y en esos servicios te están repercutiendo los costes de la obra y los costes financieros que haya tenido toda la operación. Y eso lo que ha hecho, en definitiva, por no entretenernos mucho, es que, a pesar de que hay unos modificados más que dudosos que elevan el coste de obra en 30.000 millones de pesetas, lo digo en pesetas porque en euros nos parece que no es nada, pues a pesar de eso, lo que para la Administración es un aumento del 31% de los costes de construcción y equipamiento, en el modelo del contrato ya supone un aumento del 65% de los costes finales que va a tener este contrato de obra y servicio del hospital, que, como sabéis, dura 30 años, nos dura hasta el 2036. Esa distorsión entre que aumentemos las inversiones, más o menos discutible, un porcentaje, pero que el poner en marcha ese centro y tenerlo utilizable suponga un incremento de más del doble proporcionalmente, es un indicador de que este modelo de contrato, per se, independientemente de que haya picarescas además o no, es un modelo que incrementa muchísimo los costes para la Administración. Esto se debe, por un lado, a una fórmula muy compleja en la que, como os digo, introducen los gastos financieros y los gastos de obra en las tarifas que pagamos por estar utilizando el hospital, y es una fórmula que hace que de los 38 millones anuales que estaban previstos por la propia Junta en el contrato inicial, hayamos ido a incrementos sucesivos que nos han llevado, no sé si lo veis bien ahí, nos han llevado a que en 2015 se han pagado casi 95 millones de euros. Y como veis, hay previsión de andar gastando en torno a 80 a 85 millones de euros en los próximos años. Todo esto es por la fórmula de retribución. Visto en esquema, las gráficas que tenéis ahí abajo en vuelo raso, respecto al 100%, lo que están representando es la variación de actividad que ha tenido el hospital. Desde 100% significaría lo que se previó cuando se licitó este contrato, es decir, se les dijo a las empresas que optaban a él: habrá más o menos tantas cirugías, habrá más o menos tantos ingresos, habrá más o menos tantas consultas, bueno, habrá más o menos tanto personal trabajando ahí. Pues partiendo de eso y partiendo de que el gasto estimado era de 38 millones, cuando se empieza a pagar, estamos pagando ahí. Y estamos ahora mismo en un 250% respecto a lo que inicialmente se previó en el contrato. Estos datos, que son escandalosos, son los que queremos que la Comisión conozca oficialmente, se dé por enterada de ellos y lleve a un informe que no puede tener otra conclusión que no sea la de intentar la recuperación del hospital. Y, como digo, recuperación, no rescate, porque rescate es una figura del orden administrativo que implica que la parte privada lo está haciendo muy bien y que es la Administración unilateralmente la que decide que lo rescata, y entonces tiene que pagar unos costes de lucro cesante a la empresa. Nosotros creemos que el interés general dice que esto está siendo mucho más costoso, por lo tanto lesivo para el interés general, y por lo tanto no se trata de un rescate sino de una recuperación. Y además creemos que la parte privada no está cumpliendo lealmente con sus obligaciones, sino que está haciendo todo lo posible por sangrar la vaca. Por lo tanto, eso es un poco lo que estamos haciendo. Estamos intentando informar también de que todas estas cosas están repercutiendo en la calidad asistencial. Están repercutiendo porque esos dineros que se están yendo a pagar esto son prioritarios para la Junta, son deuda reconocida y son prioritarias respecto a otras iniciativas o a otras acciones que suponen dinero, como puede ser el personal o como puede ser inversiones en centros de salud. Sabéis de unos cuantos en la ciudad y en la provincia que se caen y que necesitan recuperarlos o rehabilitarlos o hacer nuevos, y que no se está haciendo, ¿no? Voy acabando. Como os decía, la fórmula de retribución es muy compleja, pero en definitiva lo que hace es que ha metido la parte financiera y la parte del coste de la obra civil y del equipamiento en los precios y tarifas. Mientras estemos haciendo unos consumos o unos usos en los márgenes en los que se calculó el contrato, estaremos realmente pagando eso. Pero en el momento en el que nos pasemos de actividad o de consumos, los estamos pagando no a precios de mercado, sino al precio de mercado más el precio que estaba previsto para pagar esa otra parte. Como no se han hecho tramos ahí,
Si gastamos más luz, si gastamos más agua, si gastamos más gases medicinales, si gastamos más calefacción, todo eso dispara los costes. La otra parte que tenemos muy negativa en esta fórmula es lo que hace el contrato. Bueno, esto dice un economista que es como comprar un piso con la tarjeta Visa. ¿Por qué? Porque estamos pagando unos intereses y unos costes financieros mucho más altos que si lo hubiéramos hecho como gasto directo de la Administración y que la propia Administración se hubiera endeudado. A pesar de que sabéis de que ese que era uno de los mitos, una de las ventajas, no pagar nada hasta que nos dieran el hospital, no se hizo porque hubo que adelantar 100 millones de euros que pidió prestada la Junta al Banco Europeo de Inversiones, o sea que ni siquiera eso se cumplió. Es muy difícil comparar cuánto se gasta, pero sí que hemos hecho ya unos primeros estudios aproximativos. Por ejemplo, en La Paz se ha montado una central térmica con un modelo de concesión, es decir, de obra y servicio, y a pesar de ser un modelo de obra y servicio, traduciendo los kilovatios que gastamos en el UBU a que anualmente se gastará lo mismo en La Paz, estaríamos ahorrando, si estuviéramos haciéndolo con el contrato que se ha hecho en La Paz, que insisto, es un contrato también de concesión, que incluye el mantenimiento y la obra que se ha hecho para montar eso, estaríamos ahorrando más de 4 millones de euros. Algo parecido pasa con los gases medicinales. Todos los hospitales del SACIL tienen gases medicinales y en el precio que paga por los gases ya está incluido el que la empresa pone los depósitos, pone los sistemas de control y pone el mantenimiento de toda esa central de gases. Pagamos muchísimo más nosotros que lo que pagan el resto de hospitales del SACIL. Y lo mismo pasa con la restauración en hospitales que funcionan en el modelo de concesión. Es decir, que no es solo que el modelo de concesión sea lesivo, sino que el que han elegido para nosotros, casualmente, sale especialmente lesivo a costes muchísimo más altos que los que hay en otros sitios. Por último, hay un problema que es el reequilibrio financiero en el modelo de contrato que tenemos, que es que de forma virtual, en cualquier momento en el que cambien las condiciones de actividad, la concesionaria hace que se reevalúen de forma teórica los gastos y se reevalúan otra vez todas las tarifas y se decide que hay que remunerarla. Y además, cada 5 años por contrato puede reevaluar los costes de explotación y si el SACIL da el visto bueno a los nuevos costes de explotación que presenta, se aplicarán esos costes de explotación al modelo, con lo que se incrementará todavía más lo que estamos pagando. En definitiva, estamos en una espiral de precios que se están disparando hacia el infinito y que estamos intentando cambiar. ¿Vale? Además de eso, todo el funcionamiento del hospital, el sistema de control por contrato lo ha diseñado y lo gestiona informáticamente la propia empresa concesionaria. Es decir, que hemos puesto al lobo a cuidar de las ovejas. De manera que está habiendo muchas distorsiones en el funcionamiento. Sabéis que os hemos contado que hubo un gran modificado de obra en el que muchas de las justificaciones que dieron no eran ciertas. Por ejemplo, hablaban de aumentar el área de docencia y no se aumentó. Hablaban de que es que había que adaptar las habitaciones pediátricas. La adaptación fue que en vez de este lavabo que veis ahí, habitación de adultos, se puso una bañerita un poco más grande en la habitación de niños. Eso lo dan como motivo para 30.000 millones de coste. Se habló de un helipuerto que había que poner como que se les había olvidado cuando en el proyecto inicial figuraba el helipuerto. Hay cosas que figuraban en el proyecto inicial, como las persianas incluidas en la carpintería metálica, que se quitaron, y los estores que hay en las habitaciones de pacientes se han pagado en la partida de equipamiento, además de pagar la carpintería, por supuesto, pero sin ventanas, y no ha supuesto ahorro. Es decir, que hay muchas cosas derivadas también del traslado del hospital. El hospital, sabéis que se cambió un poco de sitio, iba a estar más atrás, se había que haber movido más tierra en la ladera. A pesar de eso, dicen que hemos movido más tierra de lo que estaba previsto en el presupuesto. Y además se dijo que este traslado no iba a implicar nada económicamente y, sin embargo, a continuación nos plantean que hay una serie de sobrecostes debidos a ese cambio de ubicación. Y la Administración eso lo bendijo, ¿no? Acabo ya. En definitiva, sabemos que ha habido muchas irregularidades en todo el proceso de realización del contrato y es lo que estamos investigando e intentando que la Comisión de las Cortes llegue a una conclusión al respecto. Y además sabemos que la propia calidad de la obra civil es más que discutible. Hemos hecho una pequeña cata en la que hemos visto que más del 80% de las unidades de obra que hemos podido revisar, que han sido las accesibles a simple vista al pasear por el hospital, pues más del 80% no cumplen con lo que decía el proyecto de ejecución. Y no cumplen a la baja, es decir, se han cobrado los precios de unas calidades que no se han ejecutado.